Hola, mis emprendedores de la felicidad. Sean todos bienvenidos a una nueva historia de eBookies, la empresa de la felicidad. Hoy les invito a un viaje que transciende el tiempo y el espacio. Una historia que nos sumerge en los secretos ocultos de un antiguo reino y nos desafía a cuestionar lo inexplicable. Hace exactamente un siglo, en el amanecer de los años 20, un suceso sacudió el mundo de la arqueología y la historia antigua, dejando tras de sí una cadena de eventos que todavía despierta asombro y fascinación. Imagina por un momento las arenas doradas del antiguo Egipto, donde faraones y dioses caminaban entre las pirámides y los misterios. Pero entre las dunas y los valles yace una tumba olvidada, un enigma sepultado bajo capas de tiempo. En 1922, un arqueólogo británico llamado Howard Carter se aventuró en ese escenario cautivador con un objetivo audaz: desenterrar la verdad enterrada, iluminar los oscuros pasajes de la historia. Pero, ¿quién podría haber imaginado que este viaje de descubrimiento despertaría una historia tan intrigante y llena de misterio? Así que, prepárate para un viaje que te llevará desde los desiertos ancestrales hasta los corazones y mentes de aquellos que se atrevieron a perturbar el descanso eterno de un joven faraón. Acompáñame mientras desenterramos la verdad detrás de la maldición de Tutankamón. Ahora, emprenderemos un viaje en el tiempo hacia el año 1922, cuando un apasionado arqueólogo británico llamado Howard Carter se encontraba inmerso en una búsqueda que trascendería la historia. Este valiente explorador se había sumergido en el misterio del Valle de los Reyes en Egipto, decidido a descubrir la tumba de un faraón que había sido olvidado por los siglos. Las arenas del tiempo habían ocultado al joven faraón Tutankamón, pero Carter estaba decidido a devolverlo a la luz. Durante años, Carter había desenterrado pistas y fragmentos, siguiendo el rastro de un enigma que se negaba a desvanecerse. Pero fue el 4 de noviembre de 1922 cuando un pequeño indicio cambiaría todo. En ese día, Carter hizo una revelación que reverberaría a través de la historia: la existencia de una tumba, la tumba de Tutankamón. Acompañado por su mecenas Lord Carnarvon, Carter se aventuró en las profundidades de la tumba, enfrentando el polvo antiguo y la oscuridad sepulcral. Pero lo que encontraron fue mucho más que artefactos y reliquias. Encontraron una serie de eventos inexplicables y tragedias que desafiarían la lógica y dejarían al mundo perplejo. A medida que exploraban las profundidades de la tumba, una inscripción tallada en una pequeña pieza de arcilla se reveló ante ellos. Las palabras resonaron como un eco ancestral: la muerte golpeará con su bieldo a aquel que turbe el reposo del faraón. Y así comenzó un patrón inquietante y trágico. En los 6 años posteriores al descubrimiento, 16 personas relacionadas con el hallazgo murieron en circunstancias que desafiaban la explicación. La misteriosa muerte de Lord Carnarvon, el mecenas que financió la expedición de Howard Carter, sigue siendo uno de los puntos más intrigantes en la historia de Tutankamón. En marzo de 1923, Lord Carnarvon sufrió una picadura de mosquito en su mejilla, aparentemente insignificante. Sin embargo, el corte resultante se infectó y se convirtió en una septicemia devastadora. A medida que la infección se extendía, una neumonía se unió a la batalla contra su salud. Finalmente, el 5 de abril de 1923, Lord Carnarvon falleció a causa de esta combinación mortal de enfermedades. Curiosamente, en el momento de su muerte, se produjo un apagón en El Cairo, sumiendo a la ciudad en la oscuridad durante varios minutos. Esta coincidencia añadió un toque de misterio a su partida, dejando a muchos preguntándose si había alguna conexión más profunda entre la muerte de Lord Carnarvon y la leyenda de la maldición de Tutankamón. Poco después de la muerte de Lord Carnarvon, su perrita, llamada Susie, también sufrió un destino inusual y trágico. Se cuenta que en el mismo momento de la muerte de Lord Carnarvon, su perrita Susie aulló y cayó fulminada en Londres. Esta coincidencia desconcertante añadió otro nivel de enigma a la historia, llevando a algunas personas a especular si había alguna conexión sobrenatural entre la muerte del dueño y el destino de su leal compañera. La conexión entre la muerte de Lord Carnarvon y el aullido fatal de su perrita Susie ha contribuido a la creación de la leyenda de la maldición de Tutankamón. Aubrey Herbert, el medio hermano de Lord Carnarvon, también se vio envuelto en los eventos posteriores al descubrimiento de la tumba de Tutankamón. Había presenciado la apertura de la cámara donde se encontraba el sarcófago del joven faraón. Sorprendentemente, poco después de la muerte de Lord Carnarvon, Aubrey Herbert también falleció en circunstancias misteriosas. Aunque los detalles exactos de su muerte no están completamente claros,
Su fallecimiento posterior al descubrimiento de la tumba y la cadena de eventos trágicos que lo rodearon contribuyeron a alimentar la creencia en la maldición de Tutankamón. Arthur Mace y Richard Bethel también formaron parte de los enigmáticos eventos que siguieron al descubrimiento de la tumba de Tutankamón. Arthur Mace, quien se unió al equipo de Howard Carter después del hallazgo, murió en El Cairo en circunstancias que dejaron a los médicos desconcertados. Aunque la causa exacta de su muerte no pudo ser explicada, su fallecimiento se sumó a la creciente lista de tragedias inexplicables que rodeaban a la expedición. Por otro lado, Richard Bethel, secretario de Carter, sufrió un ataque cardíaco en Egipto pocos meses después del descubrimiento de la tumba. Aún más impactante fue el hecho de que su padre se suicidó poco después de recibir la noticia de la muerte de Richard. Douglas Reed, Alby Lithgow y George J. Gould son nombres que también se entrelazan en la enigmática narrativa de la maldición de Tutankamón. Douglas Reid, el encargado de radiografiar la momia de Tutankamón, enfermó en Egipto y se vio obligado a regresar a Suiza. 2 meses después de su regreso, murió en circunstancias que dejaron a muchos desconcertados. La muerte de Reid añadió otro nivel de tragedia y misterio a la historia, especialmente considerando su conexión directa con el descubrimiento de la tumba. Alby Lithgow, el arqueólogo del Metropolitan Museum de Nueva York que prestó parte de su equipo a Howard Carter, también formó parte de esta cadena de acontecimientos trágicos. Falleció a causa de un infarto en 1934. George J. Gould, un arqueólogo invitado por Carter a visitar la tumba, también sufrió un destino trágico. Pocos días después de regresar de Egipto, Gould comenzó a experimentar accesos de fiebre muy elevada y falleció. Estos nombres, junto con otros en la lista de tragedias, crean una red de conexiones inexplicables que siguen siendo objeto de especulación y debate. En las décadas de 1960 y 1970, la historia de la maldición de Tutankamón tomó un giro inesperado al relacionarse con el traslado de las piezas del Museo Egipcio del Cairo a exposiciones temporales en museos europeos. Durante este periodo, los directores del Museo Egipcio que aprobaron los traslados murieron poco tiempo después, lo que provocó que algunos medios de comunicación ingleses relacionaran estos fallecimientos con la maldición de Tutankamón. Además, los periódicos también informaron sobre accidentes menores que sufrieron los tripulantes del avión que transportó las piezas de la exposición a Londres. Estos incidentes menores, aunque no fatales, se convirtieron en parte de la narrativa que rodea la maldición, añadiendo más combustible a la creencia en la conexión entre los eventos y el espíritu del joven faraón. Aunque algunas de estas conexiones pueden parecer tenues, continuaron alimentando la idea de que la maldición podría tener un alcance que trasciende el tiempo y el espacio, añadiendo una nueva capa de misterio a una historia ya intrincada. Ian McShane, un actor que participó en la película La maldición de Tutankamón de 1980, también tuvo un encuentro intrigante con la historia de la maldición. Antes de comenzar la filmación, McShane sufrió un accidente automovilístico en el que su coche se salió de la carretera y se rompió gravemente una de sus piernas. Como resultado de este incidente, McShane tuvo que ser reemplazado en la película. Aunque el accidente de Ian McShane no fue fatal, su experiencia ilustra cómo la leyenda de la maldición de Tutankamón a menudo se entrelaza con las vidas de aquellos que están conectados de alguna manera con el antiguo faraón. La coincidencia de su lesión y su participación en la película generó especulaciones sobre si la maldición podría haber influido en su destino, aunque estas conexiones siguen siendo parte del enigma no resuelto que rodea la maldición de Tutankamón. Pero, ¿qué desencadenó esta cadena de eventos perturbadores? ¿Fue realmente una maldición ancestral o había explicaciones científicas que podrían arrojar luz sobre lo inexplicable? ¿Es posible que la maldición de Tutankamón sea realmente una maldición ancestral que trasciende el tiempo? ¿Podría ser que los dioses antiguos aún mantienen su dominio sobre aquellos que se atreven a perturbar su descanso? Por otro lado, podríamos explorar explicaciones más terrenales y científicas. ¿Podría el contacto con hongos tóxicos que habían crecido en las tumbas cerradas haber desencadenado una serie de enfermedades y tragedias? La exposición a toxinas podría explicar algunas de las muertes inexplicables. Además, la presencia de murciélagos en las tumbas recién abiertas podrían haber contribuido a la propagación de enfermedades. Estas explicaciones, aunque menos misteriosas que una maldición, tienen fundamentos científicos que respaldan la posibilidad de que fueran factores causantes. ¿Qué teoría encuentras más plausible? ¿Qué explicación resuena contigo? ¿Y por qué? Uno de los aspectos más llamativos es la manera en que la maldición parece haber afectado incluso a aquellos que nunca estuvieron cerca de la tumba. El amigo de Carter, Sir Bruce Ingram, recibió objetos de la tumba como regalos y, pocos días después, su casa se incendió.
Esta conexión aparentemente inexplicable entre eventos distantes nos plantea la pregunta: ¿puede la maldición realmente extenderse más allá de las fronteras físicas de la tumba? ¿O podrían estas coincidencias ser simplemente parte de la naturaleza caótica del mundo en el que vivimos? Otro punto que merece atención es la idea de la sugestión y cómo puede moldear nuestra percepción de los eventos. Una vez que la idea de la maldición se había arraigado en la mente de las personas, ¿cómo influyó en la forma en que interpretaron las tragedias? La sugestión podría haber magnificado los eventos o incluso haber creado conexiones donde no existían. La mente humana es conocida por su capacidad de encontrar patrones y significados en el caos. Aquí nos encontramos ante un ejemplo intrigante de cómo nuestra creencia puede moldear nuestra realidad. Y, por supuesto, no podemos pasar por alto las coincidencias que rodearon algunas de las muertes. Desde el apagón en el Cairo en el momento de la muerte de Lord Carnarvon hasta el aullido de su perra en el momento de su fallecimiento. Estos detalles inusuales nos dejan con más preguntas que respuestas. ¿Son simples coincidencias o hay algo más en juego? Las conexiones inusuales nos recuerdan que a veces la realidad puede ser tan intrigante como la ficción. Aunque la maldición de Tutankamón sigue siendo un enigma, hay valiosas enseñanzas que podemos extraer de esta narrativa, recordándonos que la historia a menudo trasciende los límites del tiempo y la comprensión. En primer lugar, esta historia nos recuerda la fragilidad de la vida humana. Aunque nos encontramos en una época de avances científicos y tecnológicos, seguimos siendo vulnerables a fuerzas desconocidas e incontrolables. Los eventos inexplicables que rodean la maldición de Tutankamón son un recordatorio de que a veces nos encontramos en la encrucijada de lo conocido y lo desconocido, enfrentando situaciones que desafían nuestra comprensión y control. Además, esta historia nos invita a cuestionar la naturaleza de la causalidad. ¿Son realmente las coincidencias simples accidentes? ¿O podría haber conexiones más profundas que aún no entendemos completamente? La maldición de Tutankamón nos desafía a explorar cómo los eventos pueden entrelazarse en formas que trascienden nuestra comprensión, recordándonos que incluso en la era de la ciencia, todavía hay elementos del mundo que nos desafían a cuestionar y explorar. Después de todo, como exploradores de la historia y la realidad, nuestra búsqueda nunca se detiene y cada capítulo agrega nuevas capas de comprensión a la trama de la vida. Continuemos nuestro viaje, mis emprendedores de la felicidad, hacia lo desconocido y lo asombroso. Bueno amigos, vamos a dejarlo hasta aquí. Si te ha gustado esta historia, no olvides darle un me gusta y te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube y a que le des clic a la campanita de notificaciones. Así sabrás cada vez que suba un nuevo video. Como siempre, te ha hablado tu amigo y servidor, Andrés Rueda. Les deseo a todos un maravilloso día y hasta la próxima.